Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 16 del Tratado de Shekalim. Bien, llegando ya, pues, acercándonos a la última semana del estudio de este tratado. ¿Sí? Este capítulo todavía se va acaba en la página 18, creo, en la 19. Así que todavía tenemos 3 días de capítulo 6, luego el séptimo capítulo y al comienzo de la semana próxima concluiremos nuestro tratado. Vamos a compartir la página con todos ustedes, nuestro estudio de hoy, y estamos listos para comenzar. Muy bien. Nos dice así, nos dice la Gemara. Estábamos viendo el tema sobre el Aarón, si había un Aarón o si había dos Aronot, ¿bien? Y ahora nos dice la Gemara, continúa con el tema del Aarón a Kodesh, del Aarón a Berit, perdón, y nos dice, Mishnignaz Aarón, Nignaz imo Tzintzene Taman, Betzelohit Shemen Amishcha, Umaklo Shel Aarón, Uperachav, Ushkerav, Ve'argav, She'eviu Pelishtim Sham Leloke Israel. Muy bien. Nos dice, en el momento en el que se enterró o se escondió el Aarón Berit, se escondió con él el Tzintzene Taman. Sabemos que Hashem le pidió a Moshe que cogiese un poquito de man y lo pusiese en un frasquito. Ese frasquito quedó en el Ohel Moed, en la tienda de reunión y posteriormente en el Bet HaMikdash, como muestra de lo que comieron los hijos de Israel en el desierto durante 40 años. Eso también fue ocultado. Ahora, Zelohit Shemen Amishcha, es decir, el frasquito donde estaba el aceite de unción, el aceite, vamos a hablar sobre el aceite de unción luego más adelante. Umaklosh el Aarón, la vara de Aarón. Recordamos que cuando hubo la rebelión de Korah, Hashem cogió, Moshe cogió una vara por cada tribu y el representante de la tribu de Leví fue Aarón. Metió las varas dentro de la tienda de reunión del Ohel Moed y a la mañana siguiente había florecido esa vara, es decir, su maquel con sus flores y con sus shkedim, con sus almendras, ¿bien? Y eso quedó ahí, le mishmeret, quedó como que fue vigilado, fue guardado ahí en el Ohel Haedut, Lifnei Haedut, perdón, delante del Aarón HaKodesh, como prueba de que Hashem había elegido a la tribu de Leví y a Aarón. Beargaz, que dijimos, y el cofre que trajeron los Pelishtim como culpa por lo que le habían hecho al Dios de Israel. Es decir, cuando los Pelishtim, dijimos que ayer mencionamos que una de las opiniones que dice que solamente había un solo arca y que se quedaba siempre en el Ohel Moed, salvo una vez, que fue cuando salió a la guerra contra los filisteos en la época de Elí, que fue capturada el arca. El arca estuvo pasando entre las ciudades de los filisteos y ahí donde estaba el arca, los filisteos tenían enfermedades. Bien, entonces, ¿qué hicieron? Decidieron devolverla. Pusieron el arca en un carruaje con toros y los toros se fueron para el territorio de Israel. Pero además, junto con ello, pusieron un baúl lleno de riquezas. Eso también fue ocultado. Ahora pregunta la Gemara, dice, mi Genazo, ¿quién es el que ocultó el Aarón Berit? Yoshiyahu Genazo, el rey Yoshiyahu, que van a tú, ¿por qué? Porque vio escrito, Yoleja Hashem Oteja, Ved Malkeja Asher Takim Aleja, el Goy Asher Lo Yadata Ataba Boteja. Es decir, entre las que las advertencias que Hashem nos hace por el no cumplimiento de las mitzvot, en la parashá de Kitabo, nos dice, Hashem te va a dirigir a ti y al rey que tú vas a poner sobre ti, hacia un pueblo que no conoces ni tú ni tus padres. Los que vieron, vio que el pueblo de Israel iba a ser exiliado. Amadu Genazó, entonces, ¿qué hizo? Escondió el arca, ¿para qué? Para que cuando seamos exiliados no se llevasen el arca. Y eso también es lo que está escrito. Vayomer al Leviim, le dijo a los Leviim,
Hamevinim ulchol Israel akedoshim Lashem, tenu et Aaron hakodesh bebait asher bana Shlomo ben David melech Israel, en lachem masá bakate. Es decir, que le dijo Yoshiyahu a los Leviim que entendían y a todos los Israel que eran kedoshim para Hashem, es decir, a una parte del pueblo solamente, que pusiesen el Aarón en la casa que Shlomo había construido, el hijo de David. Es decir, le está hablando una parte pequeña del pueblo, ¿por qué? Porque lo está escondiendo, no todo el mundo debe saber dónde está escondido. Amar lahem, entonces les dijo Yoshiyahu, im golehu imahem, le Babel, en atema hazirim oto odlim como, dice, si se llega a exiliar con vosotros el Aarón Berit a Babel, nunca más va a volver con vosotros. Ela, entonces, ata ibdu et Hashem elokechem ve'et amo Israel. Entonces ahora servid a Hashem vuestro Dios y al pueblo de Israel y ocultad el Aarón en la casa de Shlomo, es decir, en los recovecos que Shlomo había construido para ocultar los utensilios del Bet HaMikdash. Ahora vamos a hablar sobre el Shemen HaMishcha, el aceite de la unción. Nos dice así, ¿cómo se confeccionaba el aceite de la unción? Nos dice la Torá, Ve'atakach leja, y tú toma para ti, ¿qué dijo? Besamim rosh, especias, ¿qué especias? Morderor, mirra, hamesh meot, es decir, 500 porciones. De kinamón besem, y la especia llamada kinamón besem, es decir, canela aromática. Mahatzito hameshim matay, es decir, la mitad de lo que cogiste de mirra, es decir, 250 partes. Ugnebosem, y caña aromática. Hamishim matayim, 250. Bekidá, y otro tipo de hierba aromática. Hamesh meot. En total, ¿cuánto había? She'en elef vahamesh meot manim, es decir, tenía 1500 partes. Eso era la confección del Shemen HaMishcha. Por ahora solamente son las especias que había en ese aceite. Ahora dice, Shemen Zaid hin, además había que tomar Shemen Zaid, es decir, aceite de oliva, un hin. ¿Cuánto es un hin? La medida de hin, Shenem Asar log. En un hin hay 12 logim. Shebo Sholkin eta Ikarin. Que en ese aceite se cocía las especias. Esa es la opinión de Rabbi Meir. La viuda dice, Sholkin hayaba mayim, se lo cocía las especias en el agua, benoten shemen al gabehem, y después se ponía el aceite sobre ellos. Mishayat kolet etarreach, cuando el aceite ¿sí? tomaba, se impregnaba del aroma de esas especias que estaban hirviendo, allá maviró kederech a shehapatamim osin. Es decir, ahí cogían y entonces ya cogían el aceite y lo sacaban de ese lugar donde se estaba absorbiendo los olores y lo trataban como lo hacían los confeccionadores de perfumes. Adaudictiv, esto es lo que está escrito. ¿Sí? Dice, Beasita Auto, Shemen Mishhat Kodesh. Lo harás para él, lo harás para ti como un Shemen Mishhat Kodesh, es decir, el aceite para ungir lo que tiene santidad. Y dice, Rokach Maser Rokeach. Bueno, está aquí, Shemot. Shemen Mishhat Kodesh, Rokeach Mirkachat Maase Rokeach. Es decir, como lo hace el confeccionador de perfume. Bien, muy bien. Ahora nos dice algo muy interesante, Rabbi Yehuda ben Rabbi Ilai. A ver si lo encuentro aquí. Aquí está. Así enseñó en una breitá Rabbi Yehuda ben Rabbi Ilai, el hijo de Rabbi Ilai. Nos dice así. Shemen HaMishcha, She'asa Moshe Bamidbar, este aceite de unción que hizo Moshe en el desierto, Maaseh Nisim Na'asa bo mitejilá ve'ad sof. Es decir, era milagroso desde el principio que empezó a hacerlo hasta el final. ¿Por qué? Porque en principio solamente tomó 12 login de aceite, es lo que nos dijo. Un hin de aceite. Shemen Zaid hin. Por eso nos dice la Torah que tomes de Shemen Zaid, de aceite de oliva, un hin. Ahora dice, Im la bo etaikarin lo haya bo
Sipek. Es decir, ese yin, esos 12 lugin para, perdón, la suj, es para ungir, no es para ungir, es para frotar con ellos las especias que ibas a utilizar. No había suficiente con ello, era muy poca cantidad de aceite para todo lo que estabas poniendo, los 1500 partes de especias. Alajat kama bekama, entonces con más razón, ¿sí? Shaur bolea, es decir, que cuando lo ibas a poner sobre el fuego, se iba a reducir. Beetzim bolim, y las maderas, las especies que eran madera, también van a absorber. Beayoré, y la olla también va a absorber. ¿Sí? Es decir, solamente tomó 12 lugin de aceite, y todo eso se iba a ir reduciendo. ¿Sí? Umimeno, y con ese Shemen Namishcha, ese aceite que preparó Moshe, ¿qué es lo que hizo? Moshe, fijaos, perdón un segundo. Con ese aceite que preparó, Umimenu Nimshehu, con ese aceite se ungió a Mishkan Bekol Kelab, el santuario y todos sus utensilios, Vashulhan Bekol Kelab, y la mesa y todos sus utensilios, Vea Menorá Bekol Kelea, y la menorá y todos sus utensilios. Umimenu, y con ese mismo aceite fue ungido a Aarón a Cohen Gadol, Ubanab Kol Shivat Yemea Miluim, es decir, durante los 7 días de preparación antes de la inauguración, cada día fueron ungidos Aarón y sus hijos. Umimenu nimshehu kohanim gedolim umelachim, y con ese mismo aceite fueron ungidos después todos los reyes, los kohanim gedolim y todos los reyes. Y eso solamente era con 12 lugin. Bien. Entonces nos dice muy bien. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que desde el principio ya era un milagro que, que esa poca cantidad de aceite no solamente que no se absorbió por toda su preparación, sino que además sirvió para todas estas cosas que estamos diciendo. La Gemara viene y dice así: Melech Batjila, Taum Meshija. Un rey que es el primero de su estirpe requiere ser ungido por el aceite de unción. Melech en Taum Meshija, pero un rey hijo de otro rey, es decir, el que hereda el reinado, no hace falta hacer la Meshija. ¿Por qué? Se apoya en un versículo. Dice, Kum Meshacheu Kizehu, es decir, cuando vio a David, le dijo, levántate y úngelo porque Zehu, Ze Taun Meshicha, es decir, que él es el que requiere que se le haga Meshicha. ¿Por qué? Porque David era de otra estirpe diferente a la de Shaul. Ven, Beno, Taun Meshicha, pero su hijo no va a requerir ser ungido. Abal, Cohen Gadol, Ben Cohen Gadol, pero un Cohen Gadol que es hijo de otro Cohen Gadol, Afilu a ese Dodot, incluso por 10 generaciones, Taun Meshicha, requiere que se le haga la unción como Cohen Gadol. Ahora, Kulu, Kayamle Atitlabo. Es decir, todo este aceite, los 12 lugin, permanecen para los tiempos por venir, es decir, siempre se mantuvieron. ¿Cómo lo sabemos? Hadau Dichtiv, está escrito, Shemen Mishkat Kodesh Ye Ze Li Ledotechem. Es decir, este aceite de unción santo será para mí por las generaciones, pero como dice, Ze, este. ¿Qué es este? Zain Hei, es decir, 7 y 5, que son 12. Estos 12 lugin van a ser siempre para mí. El algabe mayan. Cuando se unge un rey, se hace cerca de un arroyo. Shenemar, como dice el versículo, que David le pidió cuando se iba a ungir a su hijo Shlomo, dice, Virkavtem et Shlomo, vení a la pirda asherli, והורדתם אותו אל גיחון, ומשך אותו שם, צדוק הכהן ונתן הנביא למלך על ישראל. Es decir, David dijo, tomaréis a mi hijo, le haréis montar sobre mi asno, que es mío, y lo bajaréis al río Gijón,
El Gijón era un arroyo que había junto a Jerusalén. Y ahí va a ser ungido por Tzadok al Cohen, el Cohen Gadol que se llamaba Tzadok, y el Naví lo va a poner, Benatán a Naví lo va a nombrar como rey de todo Israel. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que se hacía la unción junto a un arroyo. ¿Para qué? Para que su reinado pueda fluir como fluye el arroyo. Ahora decimos, Emoshim, Melech ben Melech, pero hemos dicho que no se hace la unción de un hijo, de un rey, hijo de otro rey. Ela, pena machloket. Entonces, ¿por qué nos dice ahora que Shlomo tuvo que ser ungido? Shlomo era el hijo de David y él heredó el reino así. Entonces, ¿por qué? Únicamente se hace eso a causa de la discusión. Es decir, cuando el heredero está en discusión, hubo un problema, no se sabía quién iba a ser el sucesor. Entonces, de la misma manera, mi penema nimshach Shlomo, ¿por qué fue ungido Shlomo? Mi penema locuto shel Adoniyah, es decir, por la discusión que tenía Adoniyah con Shlomo, Adoniyah ben Hagit, que se autoproclamó rey, hasta que David confirmó que el reinado iba a ser de Shlomo. Entonces, por eso necesitó ser ungido. De la misma manera, ¿por qué fue ungido Joash? A pesar de que su padre Ahaziau era rey, a causa de Ataliau, que cogió la corona del reinado. ¿Por qué fue reinado? ¿Por qué fue ungido Jehoahaz? A pesar de que su padre Yoshiyahu era rey. Pene Yoyakim, Ahiv, a causa de Yoyakim, su hermano, Shayak Gadol Mimenu Sheteshanim. Es decir, él tenía un hermano mayor, ¿por qué él iba a ser rey? Él era el segundo en la línea de sucesión. De la misma manera, Yehu, ¿por qué fue ungido? Y Pene Yoram ben Ahab, es decir, Yehu, que fue rey de Israel, le quitó el reinado a Yoram ben Ahab. A Yoram ben Ahab. Bien, pues ahora va a preguntar así. Perdón, me olvidó de pasar esto. Y estamos. Lo que en Ketil, aquí estamos. Y pene llora. Entonces, espera un segundo. ¿Acaso me estás diciendo que ungieron a un rey que era rey de Israel, no de todo Yehudá? Es decir, sabemos que en un momento tras la muerte de Shlomo, el reinado se dividió en el reinado de Yehudá y en el reinado de Israel en el norte. Y un rey de Israel fue ungido. Lo que en Ketiv, ¿acaso no está escrito? Kum Meshacheu Kizehu. Es decir, levántate y úngelo a David, porque él es. Ahora, ¿por qué dice Kizehu? Que este es. Ze Taum Meshecha. Este requiere ser ungido. Ve Malje Israel te unim Meshecha. Pero los reyes de Israel, del reino del norte, no requieren ser ungidos. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo vamos a responder? Ela, Sheyoahaz fue ungido mi pene Yoyakim, Ahiv, Shayagadol Mimenu Sheteshanim. Entonces, hemos dicho que Yoahaz fue ungido, ¿por qué? Porque su hermano mayor era mayor. Vejiló Yoshiyahu Genazó. Entonces, esa es otra pregunta. Dice, ¿y acaso Yoshiyahu, el padre de ellos, no dijimos que él es el que escondió el aceite de unción? Entonces, Hada Amra. Vamos a responder a las dos preguntas. La primera pregunta es ¿por qué el rey de Israel fue ungido? Y la segunda pregunta es ¿cómo fue ungido un rey después de que el padre ya había escondido el aceite de la unción? ¿Cuál es la respuesta? A farsemón nimshah. Es decir, fue ungido con otro tipo de aceite, un aceite de farsemón, que es un fruto que es muy perfumado. Entonces, hacían aceite con ese fruto, ese farsemón. Entonces, con ese es lo que fue ungido, pero no con el aceite de unción del cual estamos hablando. Dice, Emoshina melachim ela minakeren. Es decir, cuando se hace la mishá, se unge al rey, se hace a través de un utensilio que tiene forma de cuerno. Es decir, ¿por qué? Para que su reinado se vaya agrandando. ¿Bien? Dice, he aquí que Shaul de Yehu nimshehu minapach. Es decir, Shaul y Yehu, que fueron primeros reyes en sus reinos, fueron ungidos de un frasquito.
allá Malhután, Malhut Overet, porque su reino era un reino temporal. David y Shlomo, David y Shlomo, sin embargo, Nimshehu Minakeren, fueron ungidos desde un cuerno, allá Malhután, Malhut Kayemet, su reino fue un reino que se mantuvo. Emoshim Kohanim Melachim, no se hace Meshijá de un Cohen para que sea rey. Amar Rabbi Yonah, Amar Rabbi Abi. Dijo Rabbi Yonah en nombre de Rabbi Abi. Algunos dicen que fue Yodá Antondraya al Shem. ¿Por qué está dicho lo Yasu Shevet Miuda? Es decir, ¿por qué no se hace la Meshijá de un Cohen? Porque dice la Torá que no se apartará el cetro de Yehudá. Perdón. Y entonces, si alguien hace reinar un rey que no es de la tribu de Yehuda, está transgrediendo este pasuk, por lo tanto no se le hace Meshijá. Amar Rabijía Barada, dijo la Rabijía Barada, tenemos que aprender del pasuk, de otro pasuk. Leman Yarich Yamim al Mahlachto, Hu Ubanat Bekerev Israel, nos dice en la Torá, en el libro de Devarim, para que se alarguen sus días en su reinado, él y sus hijos en Israel. Y justo después escribe la Torá y dice, Lo yiyela Kohanim Alvim, no habrá para los Kohanim Alvim, es decir, que los Kohanim Levim no podían ser ungidos como reyes. Un segundito, perdón. Muy bien, entonces, sigue, vamos a volver entonces a explicar este tema de los reyes que fueron los hijos de Yoshiyahu. Dice así, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Hu Yohanan u Yoahaz. Es decir, aquel que el Pasuk va a nombrar como Yohanan en la lista de hijos de Yoshiyahu es Yoahaz. De Activ, pero si está escrito, Habejor Yohanan, Asheni Yoyakim, Ashelishi Zitkiyahu, Arevi Shalom, es decir, estos son los hijos, el primogénito Yohanan, el segundo Yehoyakim, el tercero Zitkiyahu y el cuarto Shalom. De aquí que vemos que Yohanan era más grande que Yehoyakim, ¿sí? Y sin embargo, le llama Bejor. Estamos diciendo que Yohanan es Yoahaz. Dice, Bejor la Malhut. ¿Por qué le llama el Bejor? Porque fue el que primero reinó. En el orden de reinado, él reinó primero. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Shalom Utzitkiyahu. Y aquel que el Pasuk menciona como Shalom es Tzitkiyahu. Rakti, pero si está escrito, Ashelishit Tzitkiyahu Rabbi Shalom, que el tercero fue Tzitkiyahu y el cuarto fue Shalom. Shelishi la Toledot, es decir, fue el tercero en nacer, pero Revi le Malhut, pero fue el cuarto en reinar. Tzidkiyahu, ¿por qué le llamaron así? Tzidkiyahu. Shetzidek alav midat adin. Es decir, él recibió sobre él, el juramento de Nebuchadnezzar que le dijo, Hashem yazdik aleja et adin im timrod bi. Es decir, Hashem te va a dar la razón si te rebelas contra mí. Ahora, Shalom, ¿por qué le llamaron Shalom? Shebeyamav Shalma Malhut be David. Es decir, en sus tiempos, el reino de David fue completo, estaba tranquilo. Perdón, Shalem. En sus tiempos se acabó el reinado. ¿Por qué? Porque fue destruido el Bet HaMikdash y dejó de haber reyes en Israel. Ahora dice, Lo Shalom Haba Sheme. En realidad no se llamaba Shalom, sino que se llamaba Tzidkiyahu Haba Sheme. Ela Matanya Hadau Dichtiv Vayimloch Melech Babel et Matanya Dodo Tachtav Vayase Bet Shemot Tzidkiyahu. Es decir, que el rey de Babel, ¿qué es lo que hizo? Cuando exilió al rey, puso al tío como rey, que se llamaba Matania, y después vino a reinar este rey Tzidkiyahu. Muy bien. Ahora vamos a pasar a otro tema. Ya dejamos los reyes y la genealogía de los reyes de Israel. Vamos a volver a hablar del Aarón. Bien.
el Aarón Aberit, el arca de la alianza. Voy a hacer esto un poquito más pequeño para poder ver toda la página abajo. Perdón. Espero que algo se vea bien. Muy bien. Entonces nos dice así. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Be'amash el Shishat Tefahim haya Aarón Asui. Es decir, sabemos que el Aarón tenía unas medidas específicas. Nos dice 2 amot y medio por 1 amá y media. ¿Sí? Ahora nos dice, las amot que se utilizaban para el Aarón eran amot de 6 tefajim. Cada amá contenía 6 tefajim. Mantana, Beamash el Shishat tefajim. ¿Quién es este Tana, este sabio, que enseña que el amá tiene 6 tefajim? Rabbi Meiri es Rabbi Meir. Ditnan, como enseñamos. Rabbi Meir Omer. Kol ha'amot hayu benoniot. Todas las amot eran amot normales, promedio, es decir, de 6 tefajim. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dice, amot abinyan, las amot, cuando hablamos de la construcción, la amá la tomamos de 6, ¿sí? Ahí está de acuerdo con Rabbi Meir. Ahora, Shel Kelim, pero las amot que hablan de los utensilios, Hamisha tenía 5 tefajim y no 6. Ahora, la T de Rabbi Meir, según la opinión de Rabbi Meir, Duamar, así dice. De Amash el Shishat tefajim allá Aarón Asui. Es decir, Rabbi Meir, ¿qué es lo que dijo? Que la amá tenía 6 tefajim. Orkosh el Aarón, Hamisha Asar tefajim. Es decir, la largura del Aarón eran 15 tefajim. ¿Por qué? Porque dijimos que tenía 2 amot y media. Cada amá son 6. 6 y 6, 12. Y media amá de 6, es decir, 3, hace 15. Diechtiv, está escrito, Amatayim Bajetzi Orko, que su anchura eran 2 amot y media. Ahora, Amta Ashita, una amá son 6. De Amta Ashita y la otra amá son 6. Upalug, Amta Tlata y la media amá son 3. Arba'a, ahora, dentro del Aarón que había 4 lujot, 4 tablas. Porque había las 2 tablas enteras y las 2 tablas rotas. Ahora, Arba'a lujot ayubo. Shenaim shelemim, 2 enteras. Ushnaim sheburim y 2 rotas. Dichtiv, como está escrito. Dice la Torah, voy a escribir sobre las lujot, sobre las tablas, las palabras que estaban en las primeras tablas, que tú rompiste, besamtaba a Aarón y las pondrás en el Aarón. Muy bien. Ahora, a lujot, estas lujot, las tablas, ayuko lejad lejad orkosh isha tefajim, es decir, cada una de las tablas tenía 6 tefajim de largo, verojbo shisha, y su ancho eran 6. Aquí dice 3 o 6. Ahora, ten orka shel lujot le orko shel Aarón. Coge la largura de las tablas y ponlas frente a la largura del Aarón. ¿Qué te va a quedar? Es decir, si cada una hay 4 tablas de 3 tefajim, entonces 4 tablas de 3 tefajim son 4 por 3, 12. Dentro de un espacio de 15, entonces, ¿qué es lo que pasa? Te sobran un tefaj y medio a cada lado. Bien. Nishtayer, Sham, Shalosh tefajim, te sobran 3 tefajim. Es decir, que lo van a dividir en 1 y medio a cada lado. Bien. Seguimos aquí. Dice ten. Estamos ya de vuelta aquí. Ten mehem hetzi tefaj lejol kotel. Es decir, toma de ellos medio tefaj para cada pared. Nishtayer, Shene tefajim, nos quedan 2 tefajim de Sefer Torah para el Sefer Torah. Bien, es decir, nos sobran 3 tefajim, ¿verdad? De esos 3 tefajim quito uno, medio y medio, para las paredes. ¿Qué me quedan? 2 tefajim. ¿Para qué? Para poner el Sefer Torah. Muy bien. Ahora, Rojbosh el Aarón, la anchura del Aarón, Tisha tefajim, son 9 tefajim. ¿Por qué? Amaba Hetzi Rojbo, es una ma y media. 6 y media más 3, 6 y 3 son 9. Lo va a decir ahora la Gemara. Dice, Amta Ashita, una más son 6. Palgut Amta Tlata, la media más son 3.
6 y 3 son 9. Ahora, había Arba Lujot, había dentro del Aarón. Había 4 tablas dentro del Aarón, las 2 enteras y las 2 rotas, como dijimos antes. Ahora, Lujot, Hayuk Kol Echad Vechad, Orkan Shisha Tefajim, Beroch Bashisha. Las tablas tenían 6 por 6. Ahora, coge la anchura de las tablas y ponla en la anchura del Aarón, Nishta Yersham, ¿qué te va a quedar? 3 tefajim. Hetzi tefaj mikan, la kotel, ze, vehetzi tefaj mikan la kotel, ze, es decir, medio tefaj hacia una pared y otro medio tefaj hacia la otra pared. Utefajaim, leshilut makom, shesefer Torah munach. Y los 2 tefajim que sobran, ¿para qué? Para tener un espacio para poder maniobrar el Sefer Torah que había dentro, para poder meterlo y para poder sacarlo. Muy bien. Rabbi Shimon ben Lakish dijo Rabbi Shimon ben Lakish, Bama bet hamisha tefajim haya Aarón asui. Es decir, según la opinión que dijimos de Rabbi Yehuda, tenemos que entender entonces que el Aarón fue construido con amot de 5 tefajim, no de 6. Es la discusión. Man Tana Beamá Bat Hamisha Tefajim. ¿Quién es este Tana, este sabio que dice que la Ma tenía 5 tefajim? ¿La viuda? ¿Es la viuda? Ditnan, como se enseñó, Ditnan Taman, como hemos enseñado en la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, dijo Rabbi Yehuda, Amá Tabinyan, la Ma del edificio son 6, pero la Ma de los Kelim, de los utensilios, son 5. Y en Aarón, y este Aarón es un Kelihu. Ahora, la tercera viuda, según la opinión de la viuda, vamos a ver dónde estamos por aquí. Aquí. A la de la viuda, Doamar. Vamos a decir así. Beama shel hamisha tefajim haya orko asui shene masar tefaj umersa. Es decir, contando las amot de 5 tefajim, entonces la largura del larón, que eran 2 amot y media, son 12 tefajim y medio. ¿Por qué? Porque tenemos 5 y 5, son 2 amot, y media, es decir, 2 y medio tefajim, 12 tefajim y medio. Dichtiv, amatarim bajesi orko, es decir, su largura son 2 tefajim y medio. Amta hamisha, una más son 5. De amta hamisha y la otra más son 5. Upalgut amta, 3 upalgue, y la media ama son 2 y medio. Ahora, Arba Lujot Ayubo, había 4 tablas dentro del Aarón HaKodesh, del Aarón Berit, perdón. Shne shelemim, shneim sheburim, 2 enteras y 2 llenas. Dichtiv, está escrito, Asher shibarta besantam ba'aron, las tablas que tú rompiste, ponlas en el Aarón. Vealujot ya kol echad ve'echad orkan shisha tefajim, ve'rochbam shisha tefajim, y las tablas tenían 6 de anchura por 6 de largura. Ahora, ten orkan shel lujot de orko shel Aarón, pon la largura de las tablas en la largura del Aarón. Nishtayer sham, ¿qué es lo que te sobra? Hetzi tefaj, te sobra medio tefaj. Be'etzba la kotel mikan, be'etzba la kotel mikan, y un dedo desde la pared del Aarón hasta la tabla, y otro dedo por el otro lado. Ahora, Rochbosh el Aarón, la anchura del Aarón, Shiva tefajim umersa, son 7 tefajim y medio. ¿Por qué? Dichtiv, se llamaba Hetzi Rochbo. Es decir, que la anchura era una ama y media. Si la más son 5 tefajim, ¿qué tenemos? Amta hamisha, una más son 5. Upalgut ama, 3 upalgue, y media ama son 2 y medio. 5 y 2 y medio, son 7 y medio tefajim. Ahora, 4 lujot había dentro, como dijimos. 2 enteras y 2 rotas. Ahora, las lujot tenían 6 por 6. Lo que tenemos, ten rochban, le rochbo shel Aarón. Pon la anchura de las tablas frente a la anchura del Aarón, a Berit. ¿Qué tenemos? Sham, nishtayer sham, sobra ahí. Tefaj umersa, un tefaj y medio. Es balacote el mican, ves balacote el mican, pon un dedo desde la pared del Aarón hacia un lado y otro dedo hacia el otro lado. Hetzi tefach mican, ve hetzi tefach mican, le shilut. Nos queda medio tefach de un lado y medio tefach del otro lado para poder tener un espacio para poder meter y sacar las tablas cuando sea necesario.
Ahora, Quetzada sabe Bezalel de Aarón. ¿Cómo hizo Bezalel el Aarón? Rabbi Hanina Amar, dijo Rabbi Hanina, Shalosh Tevot Asau, hizo 3 cajas. Shtaim Shel Zahav Beachat Shel Etz, 2 de oro y una de madera. Natan Shel Zahav Shel Etz, es decir, cogió la caja de oro, la puso dentro de la de madera. Shel Etz Betoch Shel Zahav Betzipau, y la de madera dentro de la de oro, y lo recubrió todo. Es decir, recubrió el borde superior. ¿Por qué? Porque está escrito, Betzipita Oto Zahav Tahor, mi baitu meichutz. Dice, y lo recubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Ahora dice el versículo, Mata al Mundomar, ¿qué nos viene a enseñar el versículo? Repitiendo después la palabra tetzapenu, lo recubrirás. Le avise Pato de Leona para decirnos que también hay que cubrir el borde superior. Es decir, si había un arón de oro, otro de madera y otro de oro, nos quedaba la parte superior de la madera. Esa también tenía que estar recubierta de oro. Y por eso nos dice Tetzapenu. Ahora, Rabbi Shimon ben Lakish, dijo Rabbi Shimon ben Lakish, Amar, Teba Ajat Asao Betzipau. En realidad, Bezalel le hizo una sola caja y la bañó en oro. La cogió, la metió dentro de oro fundido, la sacó y así entendemos que la recubrió de oro. Ahora, Betzipitao todo abajo, Tahor mi baitu mi chutz. Porque dice el versículo, lo recubrirás de oro por dentro y por fuera. Ahora, ¿qué es lo que viene a enseñarnos la palabra tetzapenu? Lo recubrirás. Amar Rabbi Pinjas, dijo Rabbi Pinjas, le vi ben Neser le Neser. Es decir, son las juntas, ¿sí? Para que también las juntas estén recubiertas de oro. La que tada yu alujot que tuvieron, ¿cómo estaban escritas las lujot? Hanina ben Gamliel, Omer, dijo Hanina ben Gamliel, Hamisha aluach ze, ve Hamisha aluach ze. Es decir, había 5 mandamientos, 5 diverot en una tabla y 5 diverot en la otra tabla. ¿Por qué? Porque está escrito, Vaichtebem, es decir, y escribió los 10 mandamientos, los 10 diverot, Ashen el Tabanim, sobre 2 tablas de piedra. Hamisha aluach ze, ve Hamisha aluach ze, 5 sobre una tabla y 5 sobre la otra tabla. La banana hambre, dicen los sabios. Asará al luachze, asará al luachze. Dice, no, había 10 diberot en una tabla y dicen la otra. ¿Por qué? Dichtiv, vayaget lahem et berito, asher tziva etchem. Es decir, y les contó cuál era el pacto que hizo con ellos. La azot, para hacer el devarim, los 10 devarim, los 10 mandamientos. Y justo después sigue la Torah diciendo, y los escribió en las 2 tablas. ¿Qué se entiende? Que escribió 10 en una tabla y 10 en la otra tabla. Tercera opinión. Es decir, Asará al Luachze, Asará al Luachze. Estamos aquí. Muy bien. Rabbi Shimon ben Yochai, en otra opinión. ¿Qué dice Rabbi Shimon ben Yochai? Dice no. Al Luachze es Esrim, y al Luachze es Esrim. Es decir, había 20 en una tabla y 20 en la otra tabla. ¿Por qué? Dichtiv, está escrito, que escribió los Diberot en las 2 tablas de piedra. Y del hecho de que está escrito, los escribió en plural. Y no dijo Vayechtov, lo escribió. Quiere decir Rabbi Shimon, que en cada una estaba escrito 2 veces los mandamientos. Esrim al Luachze, Esrim al Luachze. Rabbi Simai, Amar, dijo Rabbi Simai, Arbaim al Luachze, Arbaim al Luachze. Dice, no, había 40 en cada tabla. Perdón, primero para entender las palabras de Rabbi Shimon, hay que entender que el versículo dice, Miseu Mise Hem Ketuvim, es decir, que los mandamientos se veían de los 2 lados. ¿Por qué? Rabbi Shimon dice, ¿por qué? Porque estaban escritos 2 veces en cada tabla, 10 por un lado, 10 por el otro lado, 10 en la segunda tabla por un lado y 10 en la otra tabla por el otro lado. Por eso dice 20 y 20.
Rabbi Simai dice, no, había 40. ¿Por qué? 40 en una tabla y 40 en la otra tabla. ¿Por qué? Dice, Miseum que tuvimos. Es decir, de un lado y del otro estaban escritas. Y hemos dicho que Tatroga, que las tablas eran cubos, 6 por 6. Entonces, había una cara, dos caras, tres caras, cuatro caras. En cada una de las cuatro caras se escribió los 10 mandamientos. Hananiah ben Ahi, Rabbi Yoshua Omer. Hananiah, el hijo del hermano de Rabbi Yoshua ben Levi, dijo, en kol dibur, vedibur, dikdukeha veotiotea shel Torah. Es decir, entre cada uno de los mandamientos, ¿sí?, estaban escritos en medio las particularidades y las letras de toda la Torah. Es decir, los motivos de toda la explicación de toda la Torah. Porque está escrito Memulaim Bartashish, es decir, que estaban completados. Es decir, explica Rabbi Hananiah la palabra Tarshish, Shaya Remez le llama Gadol. Es decir, el Tarshish es una alusión al mar Mediterráneo. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un lugar en el mar que se llama Tarshish, a donde quiso huir Yonah. Entonces nos dice Memulaim Tarshish, que Maya Raba, es decir, como el mar grande. Rabbi Shimon ben Lakish, Kad Hava Tame Haden Keriyah. Es decir, cuando Rabbi Shimon ben Lakish llegaba a este versículo que decía Memulaim Tarshish, Hava Amara decía, Yafé Limdani Hananiah ben Ahi Rabbi Yoshua, así bien me enseñó Hananiah el hijo de Ahi Rabbi Yoshua, la explicación de este versículo, que en realidad es una alusión, es una metáfora al mar. ¿Por qué? Ma Yamze Ben Galgadol le Galgadol Galim Ketanim. Es decir, de la misma manera que en el mar, entre una ola grande y otra ola grande, en medio hay olas chiquititas. Kach ben kol dibur ve dibur. Así también estaba entre cada uno de los diberot, de los mandamientos de las tablas. Entre uno y otro, tiktukea, beotiotea, shel Torah. Aparecían los detalles y las palabras, las explicaciones de la Torah. Amar Rabbi Tanjuma, dijo Rabbi Tanjuma, y kashyat kume Rabbi Pinjas. Yo pregunté delante de Rabbi Pinjas. Atia que Rabbi Yehuda, velo Atia que Rabbi Meir. Es decir, ¿cuál es la ley? ¿Hay que seguir la opinión de Rabbi Yehuda? ¿Cómo era? ¿Era como Rabbi Yehuda, como Rabbi Meir? ¿Cuántos eran las amos, de 5 o de 6? Maitama de Rabbi Yehuda, ¿cuál es el motivo de Rabbi Yehuda? Dichtir, porque está escrito, la Koach, el Sefer, la Torah, Ze, Besamtemo, Tom, Mitzad, Aaron, Bedit Hashem. Es decir, ¿por qué Rabbi Yehuda toma las medidas de 5 tefajim, perdón? ¿Por qué? Porque decía que el Aarón era más estrecho. ¿Por qué? Dice la Torah, tomarás ese Sefer Torah y lo pondrás en el lado del Aarón Bedit Hashem. Es decir, al date de la viuda, según la opinión de la viuda, Duamar, él dice, Ejana ya Sefer Torah Natun, ¿cómo ponían el Sefer Torah en el Aarón Aberit? Que min gluskilla azulo mi bajutz. Hicieron una especie de repisa por fuera del Aarón, y ahí ponían, vea ya Sefer Torah Natun betojo, y ahí ponían el Sefer Torah. ¿Por qué? Porque dijimos que como eran cinco tefajim cada más, no había sitio para añadir, ya estaba todo completo por las tablas. Por eso la viuda, que dice que la ama tenía 5, dice el Sefer Torah iba por fuera. Dichti, porque está escrito, Venatata et akaporet al Aarón milmala, ve al Aarón titeneta eduta shereteneleja. Es decir, tenemos dos versículos. Un versículo dice, el Aarón et edut shereteneleja. Pondrás dentro del Aarón la edut, el testimonio que te voy a dar. Y después nos dice otro versículo, pondrás la caporet, es decir, la tapa del Aarón sobre el Aarón por encima, y en el Aarón pondrás el testimonio que te voy a dar. Pero ¿cómo vas a meter dentro del Aarón Aberit la Torah si ya está cerrado? Porque ya lo has puesto la tapa. Entonces de ahí aprende que había una edut que eran las tablas que iban dentro y otra edut que es la Torah que iba por fuera en la repisa. Ahora, al date de Rabbi Meir, según la opinión de Rabbi Meir, ¿sí? Duamar, él dice así, en Mugdamu Meujar Torah, dice no,
La Torá no tiene orden cronológico. Es decir, que primero dijo que hay que poner el edut y después dijo que hay que cerrar y después volver a poner el edut. No afecta. No es un punto a tener en cuenta. Ela, ve la Aarón titene de edut Hashem teneleja. Lo que cuenta es que dice, en el Aarón pondrás el testimonio que yo te voy a dar. Veajar ken. Y después, benadata de tacaporet al Aarón ilmala. Pondrás la tapa en el Aarón por encima. A Pinjas, perdón. Hashem. Estamos llegando al final aquí. Aquí, Rabbi Pinjas, Beshem, Rabbi Shimon, Ben Lakish, a Torah Shenatan lo a Kadosh Baruchu le Moshe, esa Torah que le dio a Kadosh Baruchu a Moshe, Netaná lo Esh Levaná Haruta Beesh Shechorá, es decir, le dio fuego blanco grabado con fuego negro. Es decir, tenemos el fuego blanco, es el pergamino, y después está el fuego negro, que son las letras que están inscritas dentro de ese pergamino. Y Esh, es decir, la Torah en sí misma es fuego. Mublelet Besh, está revuelta con el fuego. Katsuba Besh, se apoya en el fuego. Untuna Meesh, y fue dada por fuego, como está escrito, es decir, en el monte Sinai, que estaba todo humeante, todo era fuego. Está escrito, Dichtiv, Miminó, es decir, de la mano derecha de Kadosh Baruj Hu, que viajó la mano, sabemos que Hashem no tiene mano. Miminó, de la mano derecha, Eshdat Lamo, es decir, la Torá, que es fuego, le dio a su pueblo. ¿Sí? Hay que entender que Litna le am Israel, es decir, se la dio a ellos, es decir, se la dio al pueblo de Israel. ¿Sí? Eshdat. Ahora, Dat Lamo, ¿sí? Son las letras de la palabra Talmud, es decir, del estudio de la Torá. Hasta aquí llega nuestro DAF de hoy. Mañana, Bezrat Hashem, continuaremos con la siguiente alajá del capítulo, la siguiente Mishnah, que vamos a comenzar mañana ya. Tengamos una excelente noche. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos mañana, Bezrat Hashem.